Bueno, buenas tardes ya casi, en el sprint final de esta sesión. Nada, voy a presentar brevemente a nuestra ponente, a Carmen Rodríguez Martínez, que es profesora, doctora y profesora titular de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Hacer un repaso por su trayectoria para presentarla hoy aquí no ha sido fácil, es extensa, es larga y en numerosos ámbitos. En sus líneas de investigación principales podemos destacar la formación del profesorado, las políticas educativas y el género. Y estos días, desde antes del 2000, una gran trayectoria investigadora, reivindicando y promoviendo la educación crítica y comprometida con la justicia social, y trabajando en la igualdad de género y llevando estas cuestiones no solo al académico, sino también, como decía, a otros ámbitos. Tiene numerosos libros y artículos publicados, algunos de los más actuales, las políticas educativas a las prácticas escolares del 2022, otros también grandes manuales, ¿no? Para los que somos del ámbito, como políticas educativas en el mundo global y género y cultura escolar. Dentro de sus cargos relevantes, me gustaría destacar que ha sido directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado del 2004 al 2007 en Andalucía y directora general de Ordenación y Evaluación Educativa del 2007 al 2008 en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía también, entre otros. Y también es miembro activo de diversas redes profesionales y académicas, como la Red de Estrado, Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, y el Foro de Sevilla, que seguramente muchos de los que estáis aquí conocéis, ¿no? Una iniciativa clave para reabrir o abrir el debate público en materia educativa, en un compromiso con la educación como herramienta de transformación social, y actualmente es presidenta de este Foro de Educación. Por unir un poco también con las sesiones que llevamos y estas ponencias anteriores también sugerentes, le preguntaba a ChatGPT qué me decía de Carmen Rodríguez y me decía: Carmen, muy buen lugar, figura clave en la justicia social, en la promoción de la igualdad de género en España y en educación. Así que, sin más, con esta presentación que seguro será muy sugerente para todos. Sabemos el esfuerzo que has hecho por estar hoy aquí, te lo agradecemos y cuando quieras. ¿Hay que encenderlo? A ver. ¿Está encendido? Sí. Sí, vale, gracias. Bueno, pues buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por el agradecimiento por la invitación a Ana y, como no, a Fernando Fraga Varela también, y a todas las personas que han participado en los proyectos nacionales y en el workshop. Nuestro propósito es debatir sobre el currículum y las políticas educativas y también sobre una reflexión crítica sobre el marco de las competencias profesionales docentes, que son los que van a servir para la evaluación del profesorado. O por lo menos el informe salió el 19 de noviembre de 2024. Bueno, existe también una preocupación por la situación del profesorado cuando se están dando de falta muchos docentes, 44 millones planteaba Carlos de UNESCO, que hizo la presentación el otro día en Madrid, y decían que tenemos 44 millones y también muchos docentes que dejan la profesión en sus primeros 5 años. Digo, pues por lo que está ocurriendo, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, el currículum es un proyecto cultural o un modelo técnico de reproducción de saberes. Sería un proyecto cultural para la formación de los futuros jóvenes generaciones, también para que vivamos mejor, más democráticos y cercanos a los problemas reales. Pero por el contrario, la tradición en España ha sido crear currículum extensos, los que estaban comentando aquí, y currículum extensos cargados de contenidos con aprendizajes memorísticos y fragmentados, donde los exámenes y los libros de texto han sido los verdaderos estructuradores del sistema educativo. La concepción anual del currículum continúa caracterizada por una cierta rigidez, un sistema técnico de reproducción de saberes, igual que ocurrió con las anteriores reformas. La tradición del modelo técnico del currículum separa el diseño curricular de la práctica escolar y de la autonomía escolar, dejando al profesorado pues, sin que pueda articular ningunos contextos de otra forma. La confianza que teníamos en los nuevos modelos de escolarización no se ha cambiado en los últimos años. Una de las razones fue asegurar la calidad de la educación
desarrollando mecanismos de accountability, de lo que son las evaluaciones externas, que ahora han vuelto a ponerlas otra vez, con lo que te dicen qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y luego piden innovación educativa, que sería una contradicción de términos. Como indica Carlos Vara, de la UNESCO, pues dicen hemos cortado las alas de la creatividad de las y los docentes. En Europa se tecnificó un papel del profesorado por el neoliberalismo de la Unión Europea, pasando la transmisión de conocimiento y con una autonomía para centros y profesorado falsa. En la ley encontramos cuestiones favorables también en los principios y exposiciones de motivo de lo que es la LOE, pero en realidad son exposiciones como el derecho de la infancia, igualdad de género, desarrollo sostenible, un currículum inclusivo, etcétera, pero en realidad son declaraciones de la legislación que no concuerdan con el articulado y que son concretas a la hora de traducirse a las evaluaciones, en las actuaciones, perdón. Sin embargo, el documento del base del Ministerio de Educación... vale. Ministerio de Educación y Formación del Profesorado de 2020 pues plantea lo que sería una propuesta curricular competencial por disciplina, donde se definen fundamentalmente aprendizajes esenciales, que serían matemáticas, lectoescritura y ciencias sociales, PISA, que garantizan el conocimiento común y reducen la docencia a 2 o 3 asignaturas, que no se miden en participación ciudadana, ética del cuidado, sostenibilidad, sino a ese tipo de planteamiento. Como vemos, en la área de educación primaria, la LOE de 2020 es una ley que modifica la LOE de 2006. Como estáis viendo, las asignaturas prácticamente son las mismas. Con la intención de que fuera una legislación rápida, la LOE tenía que hacer con la intención de que fuera una legislación rápida por el compromiso que existía para derogar la LOMCE de 2013, aunque algunas no la hayan derogado todavía. La LOE de 2006, en cuanto a las áreas de educación básica, no hay nada nuevo. En educación primaria son las mismas que la anterior LOE, con la inclusión solamente de música. A ver, ¿esto que se ha ido? No. De música. Sí, es que se ha ido. Digo, se me ha quitado la música y danza. La única diferencia entre LOE y LOE sería la música y danza. Y también la posibilidad de que en vez de educación para la ciudadanía y los derechos humanos se plantee educación en valores cívicos y éticos. Son las mismas asignaturas. La LOMLOE mantiene un currículum por asignatura y también la clásica estructura del currículum anterior. En la LOE ya estaba también esa clásica estructura del currículum, pero ahora con un pequeño cambio, que serían objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, que fijan los aspectos que constituyen las enseñanzas mínimas. El currículum debería tender, más que a lo que están planteando, a la integración de áreas de conocimiento, a la construcción de espacios de discusión curricular y a los problemas relevantes de nuestro mundo, haciendo realidad que participen y decidan al profesorado y a los centros. Los aprendizajes esenciales se convierten en currículums superdesarrollados, como ya decíamos, manteniendo el enciclopedismo. Y como nos mostró el artículo también de currículum autonómicos de primaria, realizado por Fernando, Cristina, Rebeca e Inés. Al establecer el Estado como un marco extenso de elaboración del currículum, se reduce el espacio de autonomía para el profesorado y los centros educativos y también a las posibilidades de poder ofrecer experiencias que sean formativas y contextualizadas. Y bien, aquí tenemos las materias de secundaria obligatoria para los 3 primeros cursos, que vuelven a ser las mismas que en la LOE también. Se añade una materia del ámbito artístico en cada curso y por lo demás pues es solamente a lo mejor que ciencias de la naturaleza la divide en biología, geología, física y química, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Se sustituye educación para la ciudadanía, eso en educación en valores también, con contenidos similares. Pues bien, este sería el 4º curso en el que vuelven a ser muy similares las materias obligatorias, con 2 opciones en matemáticas. En el Real Decreto
de la LOE y en el Real Decreto de la LOMLOE, ¿vale? Entonces también con dos opciones para matemáticas y 3 materias para elegir, 2 de ellas nuevas para reforzar el aprendizaje a lo largo de la vida. Economía y emprendimiento, como no, que estará para aquí en la LOE, en la LOMLOE, y que después hablaremos de ella. Formación y orientación personal y profesional, que sería una de las optativas en las cuartas, se me va sola. Una más optativa en la comunidad autónoma. Estas dos asignaturas, la economía y emprendimiento y la formación y orientación personal profesional, están dirigidas al mundo laboral. También tecnología está dirigida al mundo laboral, en el planteamiento que tiene hecha pues el Consejo de Educación de la Unión Europea y reforzadas por el documento de Gotemburgo de la Comisión Europea de 2017. Lo más importante para estos dos planteamientos que estamos haciendo serían reforzar la unión de la educación y de la formación, con todo ello para las políticas de empleo y, sobre todo, también para las políticas de empleo y para conseguir también no sé dónde se me ha ido. Bueno, después lo diré. También existe una novedad digna de destacar que supone un cambio favorable para la asignatura, que también podrían organizarse por ámbitos, lo cual abre una puerta a la innovación interdisciplinar, también ofrece a la flexibilidad en la organización, en los espacios y en los tiempos, y también facilitarán currículum alternativos, además de plantear un tiempo de horario para la realización de proyectos. Esto es algo que, que muchos centros sí que lo están haciendo y que lo están desarrollando, pero la verdad es que, sin embargo, que en esta novedad no se plantea con mucha profusión en la mayoría de los centros, porque lo que utilizan son las asignaturas, competencias y libros de texto que se proponen desde el Estado y a la propia Unión Europea. De hecho, si miramos el marco de evaluación del sistema educativo de diagnóstico del Ministerio de Educación de 2023, las asignaturas están determinadas, determinan las asignaturas esenciales y los contenidos estandarizados. Los contenidos estandarizados sirven solo para desarrollar, para hacer lo que ya está planteado, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que están viniendo desde la Unión Europea, desde luego, es la educación al servicio de las competencias para el mundo laboral. Como vemos, con anterioridad, la Unión Europea había establecido ya en la Comisión Europea una educación al servicio del mundo laboral, con énfasis en 3 cuestiones. Una, que sería el desarrollo de las competencias clave ligadas a aprender y al espíritu emprendedor. Como vemos aquí en la cita, la educación constituye la base de una mano de obra productiva y creativa que impulse el I+D y dan a las personas la oportunidad de crear ellos mismos puestos de trabajo. Entonces, el emprendimiento va a estar relacionado con el espíritu emprendedor y estará relacionado con la creatividad, con el pensamiento crítico y con la resolución de los problemas. Se trata de crear los puestos de trabajo, suponiendo que todo el mundo puede crear un puesto de trabajo para poderse emplear. Eso, desde luego, a no ser que tengan una financiación muy amplia, pues parece que es bastante complicado. En segundo lugar, el desarrollo, la innovación que sea capaz de dirigir el desarrollo tecnológico y digital, que también estará relacionada con la innovación educativa, como si fuera la única relación que tenga que estar con la innovación educativa. Y, en tercer lugar, se relaciona también lo que es el empleo de la formación, que se introduce el concepto de empleabilidad. El concepto de empleabilidad lo que plantea es que las personas que tengan una buena cualificación tendrán un buen empleo y las personas que tengan falta de cualificación no podrán tener ese empleo. Quien tiene la cualificación sí la tiene, quien no. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos muchas personas jóvenes y mayores con muchísima cualificación que están a veces en el extranjero porque no tenemos posibilidades de empleo y también porque no tenemos esas necesidades en el extranjero o hacen tareas que son
de mucha menos cualificación que las que están haciendo. El modelo se desarrolla en Europa. El modelo que se desarrolla en Europa contempla la desregulación del sistema educativo para construir sistemas educativos privatizados y competitivos. Son un elemento de comparación al medir los objetivos en diferentes centros escolares y potenciar la privatización, que conseguirá que se ampliarán las desigualdades educativas. Por ejemplo, en el documento de Gotemburgo, la educación se financia con dinero público, pero planteando que la inversión puede ser privada o puede ser de fondo europeo, ¿vale? En España se mantiene un proceso evolutivo de ampliación de la privatización. Actualmente las comunidades autónomas han concertado la educación posobligatoria, que ahora mismo tienen 10 comunidades en las que hay conciertos con bachillerato. Mantendrán el concierto en vigor con la entrada en la LOMCE porque mantienen en la LOMCE la disposición, incluyen por primera vez la disposición transitoria 10ª para que podamos tener bachillerato concertado en todas las comunidades. Los centros públicos y privados diferencian al alumnado por el nivel socioeconómico y cultural, como indican las investigaciones del Banco Bilbao Vizcaya y también de la OCDE, contribuyendo a la igualdad y a la selección escolar. Aquí podemos ver, esto sería centros públicos a nivel nacional, hecho por la Fundación Bilbao Vizcaya. En los centros públicos predominan, como podemos ver aquí, bueno, tendremos, los verdes serían los centros de entornos más favorables, en verde, en amarillo centros de entornos medios y azul serían los centros de entornos menos favorables. Lo que tenemos es, en los centros públicos, de un entorno medio de 60% y entornos menos favorables un 33%. Estamos hablando de centros públicos, ¿vale? Hay muchas diferencias entre las comunidades y también alcanzan, por ejemplo, Extremadura, Canarias y Andalucía, teniendo en entornos menos favorables más del 50%. Si lo vemos en los centros privados, pues al revés, ¿no? Terrible. Entornos más favorables, 65% los entornos más favorables y apenas entornos menos favorables con un 8%. Cataluña, por ejemplo, tiene un 74%, Madrid un 72%, entornos más favorables, 75% Navarra, 77% La Mancha, en entornos más favorables. Tiene mucho que ver Cataluña, por ejemplo, porque tiene mucha más privatización. Tiene mucho que ver con esto. Entonces, bueno, pues vemos cómo apenas, entonces hay menos favorables que sería un 8% en toda España, ¿vale? Para verlo juntos, pues ya vemos cómo queda la comparativa. La comparativa es pues, que los centros privados se comen casi todos los entornos favorables, mientras que los entornos menos favorables se los quedan los públicos. A diferencia de los centros públicos, los concertados gozan de una autonomía para la gestión y para la financiación de los públicos porque seleccionan al personal, porque ofertan también servicios educativos que tienen que pagar y porque limitan el acceso al alumnado. Y esto es el informe de Garlic, desde 2020 a 2023. Este es el de 2023, el que estoy enseñando, ¿vale? Entonces, precios mínimos y máximos por comunidades autónomas del 87% de los colegios que cobran cuotas, ¿vale? Pues las cuotas son máximas, un mes 1.000 euros, mínimo 33. Están poniendo aquí, o sea, estamos poniendo cuotas máximas y cuotas mínimas, ¿vale? Aquí ya es 450 al mes, 5 como mínimo, ¿vale? Entonces aquí está cuota máxima 250, cuota mínima 35 y bueno, así podemos llegar, en Galicia también tenemos 235 en cuota máxima y mínima 4 y bueno, Andalucía y Aragón, pues lo último de nivel socioeconómico, que tiene mucho que ver porque también cuando no se utilizan la privatización es porque no tienen, entonces claro, bajan mucho las cuotas también. El 76% de los colegios exige a la familia
o sea, el 76% de los colegios exige a las familias pagar. Y el 16% excluye al alumnado en el supuesto de que la familia no puede hacer frente a la cuota. Los informes Garley lo están haciendo CEAPA y los colegios privados, no concertados, ¿vale? Porque están en contra de los conciertos. Todo esto pone de manifiesto que los centros educativos de la red pública y de la titularidad privada tienen realidades diferentes y benefician claramente sobre todo a los últimos en un escenario de desigualdad, a los que están en la pública. Pues bien, el enfoque competencial del currículum. De hecho, el enfoque de competencia a finales del siglo XX se hizo popular en la formación profesional y en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, sobre todo en países del mundo anglosajón. También, paralelamente, grandes organismos internacionales como el Banco Mundial, OCDE, UNESCO, se van a preocupar por las posibilidades de comparación entre sistemas educativos que no quieren un carácter cuantitativo. Y eso va a hacer que por ello van a introducir la idea de un currículum que está basado en competencias. Las competencias que proponen los Reales Decretos del Ministerio de Educación están adaptadas por las competencias clave propuestas por la Comisión Europea y también por propuestas curriculares formuladas de diferentes instancias nacionales e internacionales. Aquí está Eurídice, OCDE, Consejo de Unión Europea, ¿vale? Las competencias son lo que todo el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al término de la educación básica. Sin embargo, las competencias no reflejan las realidades y necesidades del ejercicio docente, son contraproducentes y planifican una realidad alejada de las necesidades del profesorado. El Gobierno de España realiza un compromiso decidido por conseguir los objetivos educativos con evaluaciones externas. Evaluaciones externas que serán las que están planteando ya en este mismo curso, que serían censales, anuales y con planes de mejora en las comunidades autónomas, que serían las pruebas de diagnóstico. Y luego las evaluaciones del sistema educativo, que serán plurianuales, cada 2 años, y muestrales. Y las evaluaciones administrativas que realizará el profesorado y que estas son las que tendrían que tener más fuerza. Bueno, aquí lo que se plantean en estas 2 citas son, por un lado, que las competencias clave en las que se apoyan están con una forma confusa, son la base de lo que debe aprender el alumnado, y las competencias comprenden no solo los conocimientos, sino habilidades, destrezas, actitudes y valores para completar el perfil del alumnado. Antes eran competencias, capacidades y valores, y ahora las plantearon de esta manera, ¿no? Como elemento que debe iluminar y fundamentar el resto de las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas, en las prácticas lectivas y en elementos de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes. Bueno. El Gobierno vuelve nuevamente a incluir las evaluaciones diagnósticas y el sistema educativo con 2 propósitos. Uno, la adquisición de las competencias para el alumnado, artículo de la LOE 143, que sirven de referencia a lo que hay que enseñar y la rendición de cuentas. El segundo, los procesos del control de los resultados, que tendrán como consecuencia la estandarización y la reducción del currículum, y no la percepción de la comunidad escolar y de la utilidad de programas. Cuando se realizan de forma censal, conducen a los sistemas de rendición de cuentas, con premios, castigos a centros docentes y profesorado, y también la publicación de resultados. El Estado... Vaya, salta otra vez. Ahora. Estaba diciendo, los procesos de control de resultados tendrán como consecuencia, había dicho el sistema clientelar, me parece me he perdido. A ver, lo que hay que enseñar y la rendición de cuentas. Los procesos de control de los resultados, es que estaba por ahí, a ver, me he ido. El Estado, como sistema clientelar, era por lo que estaba diciendo, no se responsabiliza de la gestión del financiamiento y de la regulación. Se convierte en una autonomía falsa para el profesorado. El Estado docente pasa a ser un Estado evaluador que se descentraliza y privatiza la educación.
y se realiza por estándares y evaluaciones. El liberalismo clásico se basa en la desregulación del Estado, mientras que el neoliberalismo lo que vigila es para que se cumpla el principio de competitividad. El financiamiento competitivo se desarrolla cada vez más a través de los conciertos y el tema de las competencias, cuando tratamos el tema de las competencias, el tema de que he defendido durante mucho tiempo, no han conseguido cambiar la cultura mayoritaria de los docentes y las prácticas escolares institucionalizadas. Ahora empezarían ya competencias de la Unión Europea. Aquí hay 8 competencias, bueno, Unión Europea 2006 y la LOMCE de 2013, que son bastante parecidas. Son bastante parecidas la Unión Europea 2006 con la de la LOMCE. Y con la LOMCE se defiende, se defiende su transversalidad combinando conocimientos, capacidades y actitudes. Ya se incluyó en la LOE y de poco sirvió. Ahora conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y valores. Con la LOMCE de 2013, conocida como la Ley Wert, se mantuvo el concepto de competencia y se puso el énfasis en que deberían ser evaluables. Para ello se plantearon criterios de evaluación que serían concretados mediante estándares de aprendizaje, observables, medibles y cuantificables, que se desglosarían en indicadores de logro. Lo que está claro es que este tipo de evaluación no puede tener un control tan rígido y lleva al profesorado a diseccionar unidades didácticas fragmentadas y de conocimiento. Bueno, y este es el currículum competencial para la LOMLOE, con el Diario Oficial de la Unión Europea y con el perfil de la salida del alumnado con el Ministerio de Educación de 2021A. Pues bien, se ven también que son exactamente las mismas, las 8 competencias, coinciden prácticamente con las competencias educativas españolas desarrolladas en el documento del Ministerio, que es el perfil de salida del alumnado al término de la educación básica, y el propio nombre indica que son las competencias que debe conseguir el alumnado al final de los estudios básicos. Con la LOMLOE, los estándares de aprendizaje desaparecen afortunadamente, pero son sustituidos por resultados de aprendizaje, que son de otra forma por estandarizar la enseñanza y son muy diferentes de las prácticas del aula. De hecho, el Ministerio de Educación propone que deben superar los aprendizajes enciclopédicos y memorísticos. Así lo dice el Ministerio. El documento de Gotemburgo, de la Comisión Europea, también plantea una agencia de educación y formación para dotar a las personas de competencias que necesita el mercado laboral y para crear puestos de trabajo. La preocupación es aumentar el bajo nivel de competencias en matemáticas, ciencias, lectoescritura y competencias digitales. En este caso ya, como es currículum competencial, también incluyen las competencias digitales y que no tenga problemas con el mercado laboral. Utilizan el programa de la OCDE para la evaluación internacional de los alumnos y alumnas de PISA y son consideradas instrumentales, competencias instrumentales que afirman que no hay jerarquía entre las mismas, aunque sí que utilizan a las 4 competencias que hemos completado, que hemos dicho antes, porque van a ser las que van a tener se van a utilizar más en las evaluaciones porque son las que van a utilizar con PISA. Las 8 competencias coinciden con las materias o asignaturas. La competencia ciudadana, que sería la sexta, incluye las ciencias sociales fundamentales, la competencia en conciencia y expresiones culturales, que será la octava, son las artes y manifestaciones culturales, y las que no coinciden con la asignatura son 3. La competencia digital, que será la cuarta, la competencia personal, social y de aprender, que es la quinta, y la competencia emprendedora, séptima, que las plantean para preparar para el mundo laboral. La competencia emprendedora destaca por la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, como dije, pero no deberían ser determinantes solo para esta competencia, de la misma forma que la innovación no se corresponde únicamente con la digitalización. El objetivo de la educación
y del currículum no puede ser solo la preparación para el mundo laboral, porque la educación es un valor en sí mismo. Elegir una educación que genere crecimiento económico o que genere individuos libres, creativos, capaces de apreciar y de aprender los logros culturales, además de defender unos intereses comunitarios que descansen en el respeto y el bienestar y que aseguren el derecho a la educación. Y no tener solo gente técnicamente competente. Pues bien, en teoría no hay jerarquía entre las diferentes competencias, aunque las evaluaciones externas las determinan en PISA. En el nuevo diseño curricular vemos que ninguna de estas competencias se corresponde directa y unívocamente con una única área, ámbito o materia. Cuando veamos el ejemplo veremos que no es así después, porque se concretan en los aprendizajes de distintas áreas, ámbitos o materias. Muchas de las competencias realizan la planificación o el diseño curricular como una actividad técnica y desvinculada de la realidad cotidiana de los centros educativos y de las relaciones humanas. En esta segunda cita, sin embargo, los diferentes documentos de la LOE destacan los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de las competencias recibirán especial consideración. O sea, no hay jerarquía entre las diferentes competencias, pero reciben especial consideración. No sabemos cómo se unen. Pues bien, no hay jerarquía, eso ya lo había dicho yo. Las competencias instrumentales, bueno, serán, ya lo hemos dicho, las 4 primeras competencias: lengua, matemáticas, ciencias sociales y digital, que son herramientas de aprendizaje neutrales. Así es como lo plantean. Lo que necesitamos propuestas desde los centros educativos y no tanto de expertos con conocimiento con sentido, contextualizado, y donde cobra importancia el contexto de la propia cultura. En la tercera cita, los criterios de evaluación deben ser observables, medibles, evaluables y permitir graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Podemos decir que no se desarrolla una construcción del conocimiento y que las competencias no han cambiado los modelos educativos y los que guían las prácticas en el aula. Los que guían las prácticas en el aula son las lecciones magistrales, unidades didácticas, los libros de texto, las actividades y las pruebas de evaluación. Bueno, estos serían los ejemplos. La tabla lo que plantean es las competencias, que se verán muy pequeñas, ¿no? Arriba, son las 8 competencias las mismas, y que contribuyen a alcanzar cada uno de los objetivos que la ley orgánica prevé para la etapa de educación secundaria obligatoria. Bueno, pues esto es como un monopolio. Plantean, por ejemplo, asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación. ¿Cuáles son las competencias que sirven y las que no? Yo no lo sé. De hecho, aquí, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y equipo, pues las de emprendimiento y las de fortalecer sus capacidades afectivas en los ámbitos de personalidad parece que son las que tienen más puntitos. Y desarrollar competencias tecnológicas también tiene mucho. Si nos vamos a la siguiente, me he ido antes. Ahora ya va por la F, la H, en fin, las 7 competencias, incluso esta, la de apreciar la creación artística y comprender el lenguaje, solo tiene una competencia, con lo cual es contradictorio lo que estaba diciendo. Y también tiene, una sola competencia, comprender y expresar en lengua extranjera. Solo tiene una, las demás competencias, por lo visto, no tienen nada que ver. La formación docente se convierte en una suma de aprendizaje y de competencias desconectadas en las que se pierde el sujeto docente y es una relación de pautas que fragmentan de forma inapropiada al docente y a la enseñanza como práctica. Algo que no se sabe para qué sirve. Bueno, los marcos de competencias profesionales, los criterios de evaluación, es otra odisea. Su redacción debe ser inequívocamente competencial en un modelo similar al de esta definición. Expresan un proceso y la capacidad que el alumnado debe adquirir, redactado en infinitivo, más el contenido que se expresa con sustantivos, y es lo que el alumno debe aprender, más el contacto o modo de aplicación y uso del contenido, que se expresa en gerundio, con adverbios de modo o con expresiones a través de,
el contenido es lo que tiene el alumno que aprender, conocer y el profesorado enseñar para conseguir la capacidad. Pues bien, el gran reto está en conseguir que estos criterios de evaluación vayan unidos a los descriptores a través de las competencias específicas, de tal manera que no se pueda producir una evaluación de la materia independiente de la competencia clave. Si fueran competencias en un sentido amplio y no aplicadas, fragmentando los conocimientos, podríamos alcanzar un conocimiento contextualizado y con sentido. La capacidad analítica de procesar información e incluso de aplicarla no es suficiente. Esto sería entrenamiento, pericia. Pues puede existir aplicación sin comprensión. Yo puedo hacer un problema y puedo no entender absolutamente para qué sirve. La descomposición de la estructura del currículum y de las competencias, anidadas en los contenidos y en los criterios de evaluación, no educan para la creatividad, porque ello supone diferenciar entre pericia y formación. Personas técnicamente bien formadas o personas capaces de pensar y decidir, que es lo último que realizamos. Si se plantean los currículum clásicos por asignaturas, las evaluaciones por objetivo y competencias educativas, con evaluaciones externas que estandarizan, con lo que seguirán promoviendo una enseñanza cerrada y repetitiva, que sirve a la domesticación más que a la construcción del pensamiento. Bueno, esto sería ya el mayor dispendio que se está haciendo para la formación del profesorado, en el informe final del marco de las competencias profesionales docentes. Son herramientas neutras, fragmentadas y estandarizadas, convirtiéndose en una especie de vademecum sanitario que enumeran competencias de manera descontextualizada. Aquí están las áreas, cómo se van poniendo: proceso de aprendizaje y enseñanza, acción socioeducativa integral, compromiso profesional, competencias vehiculares. Pues bueno, cada una, después de las áreas vienen las competencias y después vienen los descriptores. Y ahora vamos a enseñar dos ejemplitos de todos los que han ido desarrollando. Cada una de las 12 competencias se descomponen de 1 a 3 descriptores, añadiendo las propuestas de mejora, que serían indicar el número de páginas del documento donde se encuentra la propuesta a mejorar. Segundo, propuesta de mejora, indicar la alternativa a la propuesta existente. Y tercero, motivación, explicar el motivo de la mejora propuesta. Bueno, esto significa que cada una de estas competencias puede tener hasta 3, de 0 a 3, que serían 4 las posibles descriptores. Otros pueden tener ninguno en lo último, otros pueden tener 2, otros pueden tener 1. Es una transposición de un modelo empresarial en educación con competencias, descriptores o indicadores que se convierten en herramientas de fiscalización más que de apoyo profesional. ¿Quién ha elaborado este informe final? Pues han sido 4 decanos y decanas de la Facultad de Educación, la decana de Santiago de Compostela, de Facultad de Educación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad y el Ministerio de Formación Profesional, y 84 personas de las comunidades autónomas. Yo creo que es mucha gente, vaya, seguro que han sido 4 o 5. La primera competencia la tenemos aquí. Este es el número 8 de la primera competencia. Compromiso con la mejora y la calidad educativa. Sigue cada descriptor. Se pretende observar según unos indicadores del logro que determinan a su grado de adquisición dispuesta en 4 niveles. Este es el nivel de indicadores de 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Según la mayor o menor complejidad de la acción desarrollada, que estos son los que eran infinitivos: conoce, pone en marcha, evalúa y mejora. También la mayor o menor de la autonomía en la ejecución que se haga de estos niveles de indicadores, teniendo en cuenta, bueno, la acción que se propone como verbo y el núcleo, que sería esto, y que sería la descripción del descriptor. O sea, el 8.1 y después el 8.1.1. Y después podría seguir. Este sería el núcleo, ¿vale? Esta es la evaluación del profesorado. La formación del profesorado no puede tratarse de un paradigma mecanicista, con áreas, competencias, descriptores e indicadores, en lugar de centrarse en el desarrollo de profesionales críticos, creativos, colaborativos, que lideren una educación transformadora y con sentido,
que permitan afrontar nuevos retos de una sociedad que promueva la investigación educativa y la innovación pedagógica. Este es otro ejemplo. El primero, programación del proceso de aprendizaje y enseñanza. Lo mismo, con descriptores, con los núcleos, cómo se desarrollan, las acciones, con la evaluación de infinitivos, autonomía con la ejecución, etc. En otros países donde se han introducido marcos similares, se han realizado problemas con falta de claridad en los criterios de evaluación e imposibilidad de llevar a cabo tantas competencias e indicadores. Por lo visto le han gustado lo que han hecho y no lo hemos traído para acá. El ejemplo es la acción se expresa con un verbo. El núcleo es el que describe el indicador. Y bien, ya vamos terminando. El currículum, mercado y nueva gestión pública. Bueno, las evaluaciones son las que van a determinar la adquisición de las competencias, por lo que suponen una influencia muy importante en el currículum. Se reduce el espacio de autonomía del profesorado y los centros educativos y las posibilidades de ofrecer experiencias formativas en contextos sociales. Segundo, cuando el Estado minimiza su tradicional rol de protección del derecho a la educación, son las sociedades de mercado las que ocupan su lugar. Es un concepto técnico, no contextualizado, donde los logros de aprendizaje son concebidos como indispensables, expresados en el currículum y verificados con las evaluaciones externas. Tercer lugar, partimos de un proyecto que amplía la privatización y hacia un mercado en el que se consolidan los principios de competitividad y eficiencia económica. Todo esto lo que hacen es un planteamiento de la educación pública y de la educación privada concertada que, según el artículo 108.4, tienen las mismas posibilidades. Lo que harán será pues, segregar, como hemos visto, al alumnado. La cuarta, la formación ya no es almacenamiento de información, supone la construcción del conocimiento para modificar y cambiar la mirada sobre sus antiguos marcos. Y bueno, pues significa que sea un instrumento para mejorar nuestra convivencia también. Y finalmente, los cambios curriculares que se quieren acometer, pues sería la política curricular y la legislación no opera directamente en el cambio curricular. Necesitamos elaborar procesos de desarrollo curricular en los que participe el profesorado, uniendo la innovación educativa, la formación y el desarrollo curricular. Son los profesores y profesoras con auténtica autonomía pedagógica la clave para que se produzca el cambio educativo. Un currículum diversificado, integral, laico y ético garantiza la autonomía de los territorios, de los centros y del profesorado. La nueva arquitectura y estructura del currículum debe ir acompañada de horarios, espacios y criterios de evaluación que se puedan adaptar con flexibilidad a diferentes propuestas del currículum. Y finalmente, para que confluyan todos estos factores, el currículum debe ser flexible, con menos intervencionismo por parte de las administraciones y sin incluir directrices muy generales. La labor del Gobierno y las administraciones es construir apoyos necesarios también en cuanto a reducir horas lectivas para preparar las clases, restar tareas burocráticas, la reducción de ratios por aula y por docente. Y finalmente, bueno, en América del Norte y Europa, la ratio normal es de 16 estudiantes por profesor. 16. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por esta charla que creo que culmina un poco con la retórica que empezó estas jornadas y nos deja pensando sobre todo a muchas. No sé si alguien se anima a hacer alguna cuestión, pregunta por ahí. Hola, buenos días. Yo quería comentar, antes comentaste de la autonomía económica que tenemos los centros públicos y sí que quería comentar que nuestro presupuesto es muy escaso. Es decir, nosotros tenemos una partida de gastos de funcionamiento anual que bueno, nos la van pagando pues, casi de forma trimestral y realmente esa partida es necesaria para hacer frente a los gastos reales de funcionamiento que tenemos en los centros. Es decir, por ejemplo, gasto de combustible para la calefacción, fotocopias, material de oficina.
poco margen de maniobra nos queda para llevar a cabo actividades complementarias. Y no me refiero a excursiones, que ahí ya asumimos todos que las excursiones las pagan las familias, sino, por ejemplo, actividades interesantes como, por ejemplo, nosotros llevamos 2 años dinamizando nuestro patio escolar. Entonces, a través de formación que nos ofrece el CAFI, bueno, la Xunta, nos hemos formado un equipo de docentes y hemos naturalizado nuestro patio, pues instalando pues, unas mesas, por ejemplo, de madera para que los alumnos tengan un espacio para trasladar el aula, por ejemplo, a esos espacios en el exterior, tan importantes en Galicia, por ejemplo, con la cantidad, el tiempo que tenemos frío y lluvioso, pues en cuanto sale el sol, pues yo, por ejemplo, me llevo a mis alumnos a leer un libro al exterior. Hemos dotado el patio de un montón de recursos para nuestro alumnado y estamos trabajando el huerto escolar. La partida que tenemos no es suficiente. ¿Cómo llegamos a esto? Pues un poco lo que hablamos antes. Aquí sí que hay mucha burocracia. Todo a través de proyectos de innovación. Antes se llamaban proyectos de contratos programa. Ahora pues hay unos proyectos de inclusión educativa y otros proyectos de innovación. Eso requiere un gran esfuerzo por parte del profesorado, que una vez más tenemos que presentar esos proyectos en septiembre. Contando con el profesorado que va a participar y con una cantidad de ítems que tenemos que cumplir para casi rogar que nos financien pues, algo como es dinamizar nuestro patio y luego a final de curso pues, con la correspondiente memoria, entrega de facturas. Entonces se hace difícil poder ampliar nuestra docencia en aspectos que no son estrictamente curriculares y que sí forman parte de la educación y de la formación integral de nuestro alumno en otros terrenos como es eso. Por ejemplo, el huerto escolar, nosotros estamos recibiendo ahora una formación por parte de un profesional que nos va a cobrar 600 euros por venir a unas sesiones, porque no son sesiones en este caso para el profesorado, son para integrar al alumnado en ese huerto escolar. El profe de educación física quiso llevar a cabo un curso de buceo en la piscina local. Hay que pagar el desplazamiento, hay que pagar los monitores. Entonces, todo eso es a través de ese esfuerzo a mayores que hacemos el profesorado y que a veces, bueno, no sé si los centros, bueno, los privados por supuesto y los concertados a lo mejor cuentan con algo más de lo que tenemos nosotros para nuestro día a día. Bien, ¿se oye o ahora no? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo por un lado al principio, lo que he estado planteando también ha sido un poco coger la política que está haciendo la Unión Europea, cómo la está traduciendo aquí en el Ministerio de Educación. Entonces, yo entiendo que lo que estoy es cuestionando y criticando de una forma feroz de cómo pueden estar planteando cosas que no sirven para nada, que son burocráticas y que no tienen ningún sentido. Para mí, yo creo que hay profesoras que son fenomenales, que trabajáis muchísimo, que todo lo que estás diciendo tiene toda la razón y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero que aparte nos carguen de burocracia, no consigan darnos los gastos suficientes, no tener situaciones que sean de otra manera, pues sería muy importante. Yo, por ejemplo, en Andalucía, desde luego, no nos están dando nada, ni en universidades, ni siquiera en las escuelas públicas, que estamos quitándonos un montón de unidades de escuelas públicas mientras están saliendo muchas más privatizadas. Están haciéndolas de una forma... y bueno, pues vamos a tener hasta 8 universidades privadas, ¿no? Lo digo porque por eso quería yo poner también de relieve lo que está pasando con la privatización en España, ¿no? Con todas las privatizaciones en muchas comunidades autónomas. Algunas ya las tienen bien perpetradas. Vaya, no me ha salido. Bueno, pero sin embargo, me parece que lo que está haciendo es todo contrario. Claro, lo que quieren es que quiten unidades en cada momento, que no se les dé más, que no se hagan cosas que antes se estaban haciendo y ya no se hacen, ni congresos, ni cursos, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo y aunque no sea todo autonomía, ¿no? Que se pueda desarrollar pues, con equipos docentes. También yo conozco a gente que tiene equipos orientadores muy buenos y, bueno, pues a mí me parece que lo que habría es que
estar un poco en contra, no se sabe cómo, para que siguieran con la privatización y que siguieran haciendo todo esto, ¿no? Como esto de verdad se desarrolle, yo creo que va a ser, decían que en 22-23 iban ya a sacar algunas de las evaluaciones, las sacaron después en 23, todas las evaluaciones todos los informes de evaluaciones que han sacado, que son un montón, un montón, y bueno, pues que cada vez más vamos a estar estandarizados, como nos vayan a poner las evaluaciones externas, de diagnóstico, y entonces, bueno, pues eso nos van a controlar muchísimo más, y más las evaluaciones tal y como las están planteando. No sé, alguien más. Yo, de forma muy breve, bueno, Carmen, agradecerte la contribución y lo que has compartido con nosotros. Creo que yo abro una reflexión, ¿vale? Porque yo creo que la pregunta que me hago es qué hacemos ante todo lo que se viene aquí. Porque creo que es mucho más contundente de lo que parece a simple vista. Esto va a afectar no solo a la formación inicial, va a afectar a la formación permanente. Estamos hablando de por dónde van los perfiles profesionales a medio plazo y cómo esto puede impactar, porque probablemente haya muchas medidas, como por ejemplo los sexenios, en el caso del profesorado que está en ejercicio, que se pongan en tela de juicio, porque sabemos que llevamos mucho tiempo escuchando el run de que el sexenio de profesorado pues, que no puede pivotar frente a este elemento, ¿no? A mí lo que me preocupa, por ejemplo, son cosas como lo que has comentado. Personas con las que compartimos espacios de trabajo, en teoría, perspectiva, pero que al mismo tiempo están contribuyendo a la elaboración de estos documentos, tanto en escuela, porque son maestros, personas que están en comisión de servicio o lo que fuera, pero también profesorado universitario, que precisamente se ubica en ese parámetro que muchas veces podemos ubicar pues, un poco más crítico, un poco más cuestionador, ¿no? A mí lo que me entristece es tomar perspectiva, claro, a mí me van cayendo los años también encima. He sido maestro durante muchos años, recuerdo otra escuela donde había muchísimo margen para hacer muchísimas cosas. Esa tan cuestionada escuela de la LOCSE que se fomentó en los 90 y en el 2000. Pero también recuerdo un tiempo de sorpresa, cuando todo esto empezó a caer, un discurso muy contestatario, muy contundente, pero que han pasado los años, y es que yo estoy recibiendo alumnado, por ejemplo, en el primer año de grado, que ha nacido dentro de esta estructura y que no tienen otra perspectiva y que todo esto se ha naturalizado y se ha normalizado. Llevamos 25 años a vueltas con todo esto y claro, yo me pregunto, ¿qué hacemos ante todo esto? Porque esta cuestión de no podemos hacer nada y esto es lo que hay, lleva a quien más y quien menos, a veces de forma sorprendente, a contribuir al modelo. Entonces, yo no sé si encadenarme con Fernando, mostrando lo mejor de mi cuerpo en la Alameda. Creo que somos muy pasivos. Nosotros a veces nos preguntamos qué capacidad de pasividad tenemos ante todo, pero ¿qué hacemos? Porque yo creo que, no sé si a lo mejor puedes apuntar en alguna dirección de hacia dónde puede apuntar esto, qué consecuencias, porque yo creo que mucha gente no se ve ante las consecuencias de lo que esto pueda suponer. No sé si puedes apuntar algo en esta dirección de por dónde pueden venir las consecuencias tangibles para el profesorado. Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque dependerá si están sacando esos informes, me imagino que son porque los quieren poner en práctica. ¿Cómo lo vayan a hacer? Y luego lo de las evaluaciones, eso es un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito para lo que se puede hacer. Entonces no tiene mucha salida. Algunas cosas, bueno, a mí me estaba diciendo un inspector que tenían que plantear las competencias y no sabían cómo hacerlas, cómo tenían que poner la unidad de didáctica junto con los otros. O sea, cuestiones que no saben cómo desarrollarlas y que le están pidiendo que hagan unas determinadas cuestiones. Y luego antes también con las competencias, hacían las competencias y después en la clase hacían lo que querían, ¿no? Con las evaluaciones pueden estar más controlados, pero todo lo que han estado planteando desde la Unión Europea y desde la Comisión Europea y desde el Consejo de la Unión, pues ha sido, bueno, yo cada vez que leo digo, ¿esto para qué es? ¿Para qué sirve? La verdad es que a veces he dicho, estoy perdiendo el tiempo porque no sé qué hacer con esto, ¿no? De alguna forma. Y creo que
queda por ahí. Fernando, si quieres. Sí, muy brevísimamente, porque sé que a las dos nos encierran aquí, lo cual podría ser el primer paso para esta... El árbol no da para todos, O sea, es mejor encadenarnos a las sillas de este auditorio. Bueno, enhorabuena, Carmen, me ha parecido una ponencia muy clarividente y con un mensaje muy claro. Como la tienes abierta, yo te voy a pedir que vuelvas a la anterior diapositiva, Vale. porque para mí la clave es la última frase que has puesto, bueno, si no la puedes poner no pasa nada, y es: para que confluyan todos estos factores, el currículo debe ser flexible, con menos intervencionismo por parte de las administraciones y tan solo incluir directrices muy generales. Y cuando te escuchaba decía, ¿qué parecido puede haber entre Montserrat Comendio y Alejandro Tiana? Porque yo tengo la suerte de conocerlo a los dos y se parecen como un huevo a una castaña, ¿sabes? En nada, absolutamente. Primero porque la primera es primatóloga y el segundo es catedrático de Historia de la Educación. Y sin embargo, lo que tú has venido a demostrar es que han hecho las mismas políticas. Entonces, lo que yo me planteo también, y tú has tenido experiencia de gobierno, es qué ocurre cuando uno entra en el gobierno que hace las mismas políticas independientemente del punto de origen. Es decir, ¿qué ocurre con la estructura? O si queréis con las infraestructuras casi. ¿Qué ocurre con la estructura? Porque temo que ahí está el problema, porque yo tengo la suerte de ser amigo personal de Alejandro Tiana, lo hablo con él, lo entiendo y tal, pero cuando configuran el equipo para los NOE, lo que sale es lo que ha salido, que tú has descrito perfectamente, quitando a mí el trabajo de analizarlo, lo has analizado muy bien, por conocimiento y por experiencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno entra en una estructura de gobierno? ¿Por qué es imposible cambiar desde arriba los sistemas? ¿Y por qué solo, al final, acabamos invocando a los cambios desde abajo, que sabemos que implican un nivel de sufrimiento altísimo para el que los acomete? Es decir, si cada uno de nosotros arranca la revolución, le van a venir palos por todos lados, empezando por esa figura que acabas de mencionar, que es la inspección educativa, que tiene el nombre de inspección educativa porque es lo que es. Entonces, esto es muy problemático. Has demostrado la incapacidad de cambio vertical de arriba a abajo en nuestro sistema educativo. Y claro, poner todo el peso en los hombros de abajo arriba, esto es muy complicado. Es muy complicado porque hay mucho sufrimiento implícito en eso. El primero, encadenarse al árbol del Parque de la Alameda con el torso desnudo que yo he articulado antes. Bueno, a ver quién lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí, Carmen? ¿Por qué la estructura no os permite cambiar el sistema cuando asumimos cargos de responsabilidad? Pues mira, lo primero es que nosotros estamos, por otra política educativa, nosotros no dejamos de pasar revistas, o sea, de prensa, el diario de la educación. Ahí estamos distribuyendo muchas cosas. Quizás a veces flojeamos, pero hacemos muchas cosas. Yo he estado con Tiana, con mesas redondas, con un montón de historias y ha dejado hacer las cosas. O sea, ha permitido que el bachillerato se concierte. Pues ya, ¿qué más quieres? Es que ha cedido en todo eso. El 108.4 hicimos por las redes hemos hecho ya muchas cosas también. Entonces hicimos que el 108.4 lo quitaran. El 108.4 lo que dice es que la pública es igual que la privada porque es concertada. Entonces puedes seguir abriendo privada todo lo que quieras, ¿no? Entonces lo mandamos por todas las redes. Estuvimos con varias videoconferencias con Tiana, unos 8 o 10 de los que estábamos allí, porque no íbamos a estar muchísimos, hablando con Tiana, y Tiana siempre es moderado, lo dice de una forma muy bien, pero después hace lo contrario. Porque el que estaba haciendo la LOMLOE era Tiana con otros. Entonces, eso es lo que hay. Digo que no se puede decir otra cosa. Que él mismo pues le gustará eso, y lo de las evaluaciones a él le encanta. Lo de las evaluaciones externas desde hace tiempo. Es una persona que después es muy amable, quiero decir que yo me llevo muy bien, pero cuando le hemos dicho un montón de cosas, porque pusimos lo del currículum, mandamos enmiendas a todo, al Congreso, mandamos un montón de enmiendas. Y yo hice la parte de currículum y evaluación, y es que nos repartimos 8 o 10
para ver cuáles nos tirábamos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sí que hay que hacer algo y muchas cosas, y sobre todo no permitir que se hagan estas cosas de competencias profesionales, de la evaluación. Imaginaros esto, el marco de la evaluación, con todas estas competencias de escritores y tanta tontería que no se sabe por dónde puede salir, ¿no? Muy interesante. La verdad que esta conversación, yo también tenía preguntas, pero creo que noto miradas. Así que creo que, sin más, como queréis, también supongo que hacer una pequeña clausura del evento. Agradecerte de verdad, Carmen. Y bueno, creo que, como he revisado todos estos días sus referencias, etcétera, tenéis un montón de material si queréis indagar sobre esta cuestión en sus investigaciones. Y nada, agradeceros estar aquí, aguantar hasta las 2. Solo quedan 5 o 10 minutillos para cerrar, supongo. Entonces, os dejamos aquí el hueco para que cierren. Muchísimas gracias. María y yo queremos decir algo. Bueno, con este cerramos entonces las jornadas. El taller internacional se clausura entonces con la intervención de Carmen. Os queremos, en nombre de la organización, de todas las personas que han estado implicadas, todos los alumnos, los compañeros, las personas que habéis participado. No tenemos homologación del asunto y no pasa nada. Ha sido fantástico. Queremos agradeceros a todos la colaboración, la participación. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Yo creo que todos hemos aprendido interdisciplinarmente, que es de lo que se trataba, y marcamos un punto de referencia para seguir avanzando de ahora en adelante. Yo acabo de buscar IWODA 25 en ChatGPT y dice que es un encuentro de referencia internacional. O sea que gracias por participar a que esto sea así. Muchas gracias. Venga.